Revive el debate en Colombia frente a la dosis personal y su directa relación con el aumento del microtráfico de estupefacientes y sustancias alucinógenas. Y que una vez son capturados, entonces posan de consumidores, y no lo son. Son personas dedicadas al expendio de drogas, especialmente narcomenudeo, intoxicando a miles de jóvenes. La Fiscalía ya encendió las alarmas ante el crecimiento del consumo en entornos escolares y universitarios y advirtió que presentará un proyecto de ley al Congreso para reformar la dosis personal. Lo que no podemos permitir es que los comerciantes de las drogas, del narcomenudeo, se estén amparando día a día en la tesis de que es su dosis personal y es su propio aprovisionamiento. Y en esto ya hay conciencia a nivel nacional. Este es uno de los grandes dramas que tiene hoy el país. En respuesta al fiscal, la Corte Suprema aseguró que la dosis personal no es penalizable en Colombia y que un consumidor no es un narcotraficante. Twitter Corte Suprema de Justicia. Hace bien la Fiscalía de Colombia en perseguir expendedores de estupefacientes, no en criticar posturas de la Corte de no condenar a consumidores como traficantes. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde tres ángulos opuestos de opinión, el exdirector de la Policía de Colombia, Luis Ernesto Gilibert, el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, y el experto en políticas preventivas para el consumo de drogas, Julián Quintero, debaten sobre las propuestas que plantean penalizar nuevamente la dosis personal en Colombia y analizan los efectos que tiene en la lucha contra el microtráfico de sustancias ilícitas, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la libertad para un hombre que fue capturado por la policía con 47 papeletas de cocaína. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Revive el debate en Colombia, no solo frente a la legalización de la denominada dosis personal, sino también sobre los efectos directos que tendría en el crecimiento del microtráfico y consumo de sustancias ilícitas en Colombia. La noticia. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, puso el dedo en la llaga y de manera categórica advirtió que la dosis personal se convirtió en un escudo que utiliza la delincuencia organizada para esconder ante las autoridades el tráfico de sustancias ilícitas. El punto clave de esta noticia. La controversia nace de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que en un polémico fallo absolvió a un habitante de calle que había sido capturado y procesado por tener en su poder 47 papeletas de cocaína. El alto tribunal señaló que las autoridades no lograron comprobar que las sustancias incautadas eran para la venta y que por lo tanto el hombre capturado no era un traficante sino un consumidor. El fallo, que genera jurisprudencia, genera también una profunda preocupación en las autoridades que a diario persiguen y luchan en las calles contra las bandas del microtráfico en Colombia. La dosis mínima y las interpretaciones sobre quién es consumidor y quién es microtraficante siguen generando polémica en Colombia. Y vamos a tener que replantear el tema de la dosis personal para que no se utilice como escudo de la delincuencia organizada para alegar que es el aprovisionamiento. Esta sentencia, emitida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de febrero, atiza el debate. El alto tribunal dejó vigente la absolución que en un fallo de primera instancia había proferido un juzgado penal de la ciudad de Cali a favor de un hombre habitante de calle en diciembre de 2016. 3 años antes había sido capturado por la policía en labores de patrullaje con una cantidad de cocaína que sobrepasaba en 10 gramos el tope previsto por la ley para consumo personal. El referido ciudadano entregó una bolsa plástica transparente que en el interior contenía sustancia pulverulenta en 47 papeletas, que sometidas al correspondiente análisis químico arrojó un peso neto de 11.4 gramos, positivo para cocaína. La absolución del implicado, de nombre José Fernando Díaz, fue revocada después por el Tribunal Superior de Cali tras la apelación de la Fiscalía.
como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por el que fue acusado, imponiéndole la pena de prisión de 64 meses. Inmediatamente después, el Ministerio Público solicitó la absolución, es decir, mantener en firme el primer fallo, al considerar, a su juicio, que había una indebida aplicación del Código Penal. Toda vez que el tribunal basó la condena en la cantidad de sustancia estupefaciente incautada que supera la dosis personal máxima permitida, sin examinar la finalidad del autor para llevarla consigo, descartando de tajo que la tuviera con el fin exclusivo de aprovisionamiento para su consumo. Según la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia absolutoria no se puede deducir que el procesado tenía la droga destinada para algo diferente que a su consumo. La Fiscalía no probó, además porque no estuvo dentro de sus finalidades investigativas, que José Fernando Díaz tuviera un propósito diferente al de consumir la sustancia que le fue incautada. De acuerdo con el alto tribunal, la Fiscalía debía establecer, además del peso de la sustancia incautada, si ésta estaba destinada a ser distribuida por su portador. Es decir, tenía el deber de desvirtuar que era para consumo personal. Los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Dosis Mínima y responder la siguiente pregunta a propósito del aumento del microtráfico de sustancias ilícitas en entornos escolares y universitarios que ha sido denunciado por la Fiscalía. ¿Usted está de acuerdo con penalizar nuevamente la dosis personal en Colombia, de imponerle límites? Queremos conocer sus opiniones hoy en este programa La Noche. Quiero invitar en este momento a nuestros panelistas en nuestro Centro Internacional de NTN 24. Nos acompaña el general en retiro Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante tener esta gran oportunidad. Desde el ángulo de las autoridades. También he querido invitar hoy en Paipa, Colombia, a Hernando Zuleta, es director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. Bienvenido a La Noche, profesor. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros en la ciudad de Bogotá Julián Quintero López, experto en políticas preventivas para el consumo de drogas y director de la ONG Acción Técnica Social. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Voy a comenzar con usted, profesor Hernando Zuleta. Quiero conocer su opinión frente a esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Asegura este fallo que no van a condenar a consumidores como si fueran traficantes. ¿Usted cree que esta sentencia es laxa con los traficantes o es un respaldo nuevamente al derecho que existe en este momento frente a la dosis personal? Bueno, evidentemente la sentencia se justifica en la medida en que se garantiza la protección al derecho del libre desarrollo de la personalidad. No obstante, es obvio que hay una zona gris, en la medida en que en el caso específico del individuo al que, digamos, primero condenaron, absolvieron, etcétera, ahí hay una cantidad de droga que va más allá de lo que es la dosis personal. Entonces ahí viene la historia del aprovisionamiento. Y ahí se abre un boquete que puede ser riesgoso, dada la jurisprudencia actual, y es todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, de manera que cualquier individuo que tenga una cantidad comercial de droga, pues sobre él va a recaer la presunción de inocencia y va a ser la Fiscalía la que tiene que probar que el individuo no está, el destino, digamos, de esa droga no es su consumo, sino la comercialización. Y en ese sentido entiendo la preocupación de la Fiscalía, y es cómo hago yo para probar una cosa que a primera vista es evidente. Profesor Zuleta, evidentemente estos fallos de la Corte Suprema de Justicia son para respetarlos, pero no están exentos de generar polémica. En su opinión personal, ¿usted está de acuerdo con lo que ha dicho la Corte? Digamos que hay como dos aspectos. El primero es el de la dosis personal solamente. Y creo que el deber de la Corte es proteger el desarrollo de la libre personalidad.
y en esa medida lo de la dosis personal es consistente con la protección de este derecho. No obstante, como dije antes, se genera esa zona gris, de manera que creo que debería existir un límite. Digamos, ¿cuántos días de aprovisionamiento puede haber o cuántos meses? No lo sé. Debería existir claramente ese límite. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es si es deseable estar persiguiendo a pequeños distribuidores. Fundamentalmente la pregunta aquí es apresar a pequeños distribuidores, como el habitante de calle en cuestión, es útil como mecanismo de lucha contra el microtráfico. Y creo que esa es una pregunta crucial que debemos tratar de responder y cuya respuesta, tengo que ser honesto, no tengo hoy en día. Es el quick del asunto, ¿no? Es una de las preguntas que se hacen inclusive los expertos que de las políticas públicas buscan una solución para el microtráfico y la incidencia que tiene en el crecimiento del consumo. Julián Quintero, ¿cuál es su opinión frente a esta sentencia? ¿Qué efectos cree usted que va a generar en las calles de las grandes ciudades, que es donde están los grandes expendedores de sustancias ilícitas? Yo creo que la sentencia lo que demuestra es un poco detrás de quién está la fiscalía, detrás de quién están las autoridades, de pequeños traficantes, de pequeños consumidores, de habitantes de calle. Realmente no son ellos quienes son el gran problema del narcotráfico en nuestro país. Deberían estar un poco más concentrados en los grandes capos y en las grandes autoridades que a veces se corrompen por dejar transitar grandes cantidades de droga. Yo creo que la polémica también está basada en que estamos en un cambio de la política de drogas a nivel mundial y la reforma de las políticas pues implica tensiones, implica polémica y es algo que está ocurriendo y que no tiene vuelta atrás. Que en este momento se nos quiera decir que la penalización del consumo de sustancias psicoactivas o el porte y consumo de sustancias psicoactivas va a resolver el tema de cultivo, distribución, procesamiento de drogas, pues es engañarnos y es engañar a la sociedad una vez más, como la han engañado durante 30 años, diciéndole que con el prohibicionismo y diciéndole que con la coerción van a resolver un problema que definitivamente se salió de las manos. No hay evidencia en este momento que pueda demostrar que las autoridades pueden ir un paso adelante de los narcotraficantes. Siempre son las autoridades quienes están detrás persiguiendo a los narcos, siempre son ellas las que descubren la última innovación, siempre son ellas las que están atrás. Entonces, definitivamente nos encontramos ante unas medidas desesperadas por intentar seguir prohibiendo algo que definitivamente va a ser imposible de continuar prohibiendo y que necesita otras salidas y que necesita otras alternativas para poder tratar este fenómeno que lo único que nos ha dado en los últimos 40 años con esta política es más sustancias, más consumidores, aumentos a menor edad, más gobiernos corruptos, más personas en la cárcel y que definitivamente ese no ha sido el camino para resolver este inconveniente. General en retiro Luis Ernesto Gilibert, yo le voy a leer uno de los apartes de esta sentencia de la Corte Suprema, sí, no, en la que el magistrado asegura si la Fiscalía no prueba que la finalidad es la distribución, la venta o el tráfico, pues simplemente no se puede condenar a una persona por llevar consigo la droga. En este orden de ideas, para las autoridades, para la policía, que es la que está en las calles persiguiendo el microtráfico, ¿qué representa esa sentencia? A ver, las sentencias de las Cortes hay que acatarlas y hay que cumplirlas. Uno puede estar totalmente en desacuerdo, pero hay que cumplirlas. Esa es la ley, y la ley se hizo para cumplirlas. Pero sería muy bueno que le hiciéramos un análisis de la situación que se genera frente a este tipo de decisiones, porque hay que estar en las calles, hay que vivir el día a día, hay que enfrentar el problema para entender la dimensión de la situación que se está viviendo. Cuando se habla de micronarcotráfico o microtráfico, como lo queramos calificar, estamos hablando de un negocio grandísimo, donde se mueven grandes cantidades de dinero, donde hay una infraestructura delincuencial muy grande que va a terminar en manos de las personas que son enfermos y son adictos. De manera que
Si no buscamos una forma para evitar que en las calles se esté negociando, se esté comercializando la droga, pues lógicamente nos vamos a sobredimensionar en el problema y vamos a terminar metidos en una situación muy difícil de manejar. Pues general, yo le invito a que veamos un video que precisamente presentó la Fiscalía General, en el que claramente se muestra, como ustedes van a ver a continuación, la forma como en los entornos universitarios y en los entornos escolares llegan estos traficantes, coloquialmente en las calles los conocen como jíbaros, que venden esas papeletas que ustedes están viendo en pantalla a menores de edad, que están vendiendo a estudiantes. En este caso es un colegio, ven ustedes las niñas de un colegio de Bogotá, pero también esta escena se está repitiendo en muchas universidades. General Gilibert, ¿usted cree que las autoridades, un policía que está en la calle, puede llegar a desarticular una banda de estas teniendo en cuenta las herramientas legales que tiene? Y se lo pregunto por esta sentencia en la que una persona que fue capturada con cerca de 40 papeletas de cocaína sencillamente argumentó que eso era para su consumo personal y logró así evadir la ley y evadir la cárcel. Definitivamente el problema es muy grave. El policía no tiene los recursos suficientes para poder detectar si la persona que se encuentra en posesión de la mínima o de la cantidad de droga de que hablemos es un enfermo, es un drogadicto o es un jíbaro. Todos los jíbaros se disfrazan de drogadictos, todos los jíbaros se disfrazan de enfermos. Entendemos que el espíritu de la ley es darle el tratamiento de enfermo al consumidor y que se le dé el tratamiento de narcotraficante al comerciante. Pero el policía tiene que definir e identificar quién es el comerciante y quién es el consumidor, y es una cosa supremamente difícil. Sería muy bueno que nosotros, que el gobierno, que el Estado pudiera direccionar la protección del enfermo, del consumidor, pero sacándolo de las calles, arrebatándoselo al comerciante y evitando que sea blanco del gran comercio. Es un trabajo que necesita el compromiso de toda la sociedad, pero mientras en la calle se esté comercializando, siempre el jíbaro se hará pasar por consumidor y la policía tiene un grave problema. Profesor Hernando Zuleta, ¿qué opina usted de este reto que queda para las autoridades luego de esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia? Un policía puede tener las herramientas para establecer si esa persona que está expendiendo, que está vendiendo drogas, realmente es un consumidor o si realmente es un traficante, tal y como queda en esa sentencia. Bueno, como lo dije antes, es muy difícil. No obstante, creo que hay dos puntos que hay que señalar. Sí. El primero es que los consumidores problemáticos, y en particular los habitantes de calle, son muchas veces instrumentalizados por las mafias. De manera que la separación entre jíbaro o entre distribuidor y consumidor muchas veces no existe. En la medida en que las mafias precisamente utilizan a los habitantes de calle como distribuidores. Ese es el primer punto. El segundo punto, creo que lo que se requiere es un trabajo de inteligencia profundo y sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque, como lo decía Julián hace un rato, detrás del jíbaro, detrás de los distribuidores, están digamos, los capos de mayor nivel, los narcotraficantes de mayor nivel, y probablemente es a ellos a quienes habría que caer. De manera que aún si fuera imposible para la policía y para la fiscalía distinguir el jíbaro del consumidor, lo que habría que hacer es tratar de buscar la fuente. ¿Quién está surtiendo al jíbaro o al consumidor finalmente? Obviamente sé que este es un proceso complicado, pero como dije antes, creo que parte fundamental va en inteligencia, en entender el funcionamiento de estas organizaciones y de tratar de darle a los nodos principales de esta red.
Definitivamente la idea de replantear la dosis personal en Colombia no es nueva. Desde hace varios años el fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha alertado sobre el aumento del consumo de drogas en el país. En entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, en febrero del año 2017, Martínez dijo que Colombia estaba a punto de perder una generación y una de las causas es precisamente el narcomenudeo. Estudiamos esta propuesta que hace el fiscal y las declaraciones que en su momento le entregó a nuestra directora Claudia Gurizati. Desde que asumió como fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez le ha puesto especial atención al consumo de drogas en el país, sobre todo al crecimiento del microtráfico. Basándose en informes de organizaciones internacionales y entidades oficiales, esta fue la alerta del fiscal en el año 2016. En las redes del microtráfico están cayendo al día miles de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Se trata de un gravísimo problema que requiere de la construcción de una política pública integral. Son preocupaciones que se mantienen con el tiempo. En entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati en el año 2017, el fiscal general señaló que Colombia estaba a punto de perder una generación. El narcotráfico y el consumo a través del narcomenudeo se está comiendo, está devorando a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Estamos a punto de perder una generación en Colombia. Su tesis ha sido clara, indica que la droga que se produce en Colombia se está quedando en Colombia, es decir, que el consumo interno está creciendo, sobre todo el de cocaína. El consumo en Estados Unidos está decayendo y el consumo interno está creciendo. En cocaína el consumo está creciendo. Lo digo empíricamente, el fiscal general de la Nación le toma el pulso a la situación del delito en Colombia yendo a las regiones, hablando con los ciudadanos. Pero no solo lo dice el fiscal, lo dicen exhaustivas investigaciones. Una de las más recientes, el reporte de drogas de Colombia 2017 realizado por el Ministerio de Justicia. Los estudios del Observatorio de Drogas de Colombia muestran que el consumo de drogas está incrementando en el país, no solo porque las personas las consumen, sino porque el mercado es cada vez más amplio y diverso. Para Néstor Humberto Martínez, una de las razones son las diferentes interpretaciones frente a la jurisprudencia en materia de estupefacientes. Por un lado, aparece la Ley 30 de 1986. Allí se estipula que la dosis para uso personal de marihuana será la que no exceda de 20 gramos, la de marihuana hachís la que no exceda de 5 gramos, la de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda 1 gramo. Pero por otro lado está el Acto Legislativo 02 del 2009, que indica que el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido salvo prescripción médica. De acuerdo con la interpretación del fiscal, un agente de policía en el momento de encontrar a una persona con este tipo de sustancias no tiene la capacidad de adivinar si las utiliza para su consumo personal o para distribuir de manera ilegal. Por ello anunció que replanteará este siempre polémico tema.